Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 10 de junio. Vamos a terminar el libro de Primera de Corintios, viendo el capítulo 16, los versículos 13 al 24. El título del devocional de hoy es Una familia unida en Cristo. Para aquellos que ya han estado con nosotros en la Iglesia de Antioquía por bastante tiempo, saben que tenemos 4 valores fundamentales. M, misionera. U, una iglesia unida en Cristo. V, visionaria. Y E, ejemplar. Cuando hablamos de ser una iglesia unida en Cristo, tomamos la palabra en Gálatas 3:28, que dice que si estamos en Cristo Jesús, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y es cierto, al estar en Cristo se rompen todas las barreras y ya no importan las diferencias. Podemos ser una familia, una iglesia unida en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué este título viendo los saludos del apóstol Pablo para concluir el libro de Primera de Corintios? Porque al leer la palabra, noté, quizá por primera vez, que el apóstol Pablo se preocupaba por hermanos en diferentes ciudades, en diferentes iglesias locales. La iglesia global, hermanos, es una familia unida. La iglesia universal es una iglesia. Y vemos cómo el apóstol Pablo escribe esta carta estando en Efeso, que está en el costado oeste de Turquía, a los cristianos en Corinto, que es una ciudad portuaria en Grecia. Entonces vemos que están cruzando fronteras internacionales y el apóstol Pablo aquí cita nombres y aparentemente las personas en Corinto conocían a otros cristianos que estaban en otras ciudades, en otras iglesias, en Éfeso por ejemplo. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo se esfuerza para que toda la iglesia se mantenga unida. Y qué bendición para nosotros la Iglesia Hispana Antioquía, que tenemos iglesias hijas en México, que tenemos una relación en Cristo con ellos, aunque estén miles de kilómetros de nosotros, estamos más cercanos y más unidos, porque estamos en Cristo Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 13. Dice la palabra de Dios así: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces el apóstol Pablo aquí dice: estén firmes en la fe. Preocúpense de mantener una sana doctrina, de tener una convicción bíblica. Portaos varonilmente no significa que todos deben de ser como hombres y que el ser mujer es algo inferior. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que sean valientes y esforzados en su fe. Lo dice en el versículo 14, un punto que se repite una y otra vez en este libro: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Lo dice en el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Dice aquí el apóstol Pablo: Estéfanas él y su familia fueron los primeros que yo bauticé llegando a la región de Acaya y de Corinto. Al principio del libro de 1 Corintios el apóstol Pablo dice: yo me alegro que no haya bautizado a muchos de ustedes y que no muchos de ustedes puedan decir, pues yo estoy en el equipo de Pablo. Y justamente Estéfanas fue uno de los pocos que el apóstol Pablo bautizó. Ahora él les dice: estén sujetos a personas como Estéfanas y su familia que sirven al Señor de todo corazón. Entonces el apóstol Pablo procura la unión dentro de la iglesia de Corinto y podemos decir que está abogando por Estéfanas. Luego dice en el versículo 17: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Entonces, no se sabe mucho acerca de quiénes son Fortunato y de Acaico, pero se sabe que junto con Estéfanas, ellos llegaron desde Corinto a Éfeso, supliendo las necesidades del apóstol Pablo. Entonces, una vez más,
Vemos, como vimos en el pasaje de ayer, que tenemos que trabajar juntos, unidos, para cumplir la gran comisión, pues cada quien da su granito de arena, cada quien está sirviendo, y en esta ocasión Estéfanas, Fortunato y Acaico tomaron el apoyo de la iglesia de Corinto y se lo entregaron al apóstol Pablo. Dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Les agradezco a ustedes, oh hermanos en Corinto, les agradezco a Fortunato, a Acaico y a Estéfanas por haberse esforzado, por haberse arriesgado sus vidas, por venir hasta aquí a visitarme y traerme las cosas y animarme. Acuérdense que aunque estemos lejos, aunque ustedes estén en Grecia y yo en lo que es Turquía del día de hoy, y tenemos que cruzar todo el mar Mediterráneo para llegar a donde están ustedes, que a pesar de la distancia somos una iglesia, una familia unida en Cristo. Y dice, las iglesias de Asia os saludan. Es la parte pues del Mediterráneo, donde está el apóstol Pablo en Éfeso, en Turquía. Las iglesias de Asia os saludan a ustedes. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Hermanos, en ese entonces, hace 2000 años, no tenían internet, no tenían aviones, no tenían teléfonos celulares, no tenían videochat, y aún así, de alguna manera, se conocían, estando a miles de kilómetros de distancia. Esto significa que estaban unidos como una familia. Los de Corinto oraban por los de Éfeso, oraban por Aquila y Priscila, sabían quién eran estas personas. Igual los de Éfeso conocían a los de Corinto y oraban por ellos. Ellos estaban unidos, entrelazados por su relación en Cristo Jesús, esa relación que tenían por la fe en Cristo. Dice, os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. El día de hoy, aunque tenemos el internet, tenemos la tecnología, las redes sociales y todo eso, aún así no usamos los recursos que tenemos para expandir el reino de Dios, para preocuparnos por los hermanos en otros países. Oramos por los cristianos en China que están siendo perseguidos. Oramos por las personas en Nigeria, por ejemplo, que hubo un ataque terrible en una iglesia. Nos preocupamos por los hermanos en África, por los hermanos en Liberia, África, que están levantando misioneros a través de PGM. Estamos unidos, nos preocupamos los unos por los otros. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ahora aquí el versículo 22 parece que pues es algo abrupto, que sale de la nada. Pero el apóstol Pablo, hablando de lo que es la iglesia, de una familia unida, eso es lo que distingue a los cristianos, que primero han recibido el amor de Cristo Jesús, que le corresponde en ese amor a Cristo y los unos a los otros. Así que el apóstol Pablo dice, si eres miembro de la iglesia, sea de la iglesia local en Corinto o en Éfeso o donde quiera que esté la iglesia, en Macedonia, donde quiera, si han recibido el amor de Cristo, deben de amar al Señor. El que no amara al Señor Jesucristo, diciendo ser hermano, que ha probado el amor de Jesús, pero que no ama al Señor y no ama a la iglesia y no se somete a Cristo Jesús, dice, sea anatema. Anatema pues puede significar varias cosas. Anatema puede significar maldito, que se pueda ir al infierno, o aquí está diciendo que sea anatema, que sea excluido de la congregación, de la iglesia local. Así que la membresía dentro de la iglesia local, hermanos, es un privilegio, ¿sí? Dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Hermanos, como dice el apóstol Pablo, debemos de preocuparnos los unos por los otros, no solamente en nuestras iglesias locales, sino en la iglesia global, en la iglesia universal. Oramos por nuestros queridos hermanos en San Pedro Petlacala o en San Juan, Colorado. Oramos por nuestros hermanos que han regresado a sus países. Oramos por las iglesias en los lugares más
perseguidos. Acuérdense, hermanos, que somos una familia unida en Cristo Jesús. Apoyémonos mutuamente, celebrémonos gozosamente cuando hay victorias en otras iglesias. Lloremos cuando algún hermano en otra iglesia sufra una gran pérdida. Seamos una familia unida en el amor de Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Oh Señor, haznos una familia unida, una iglesia unida, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel global e internacional. Que seamos una iglesia universal unida, una familia en Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.